investigación y divulgación en revistas indexadas y es ponente en diferentes foros, simposios, congresos, diplomados a nivel estatal, nacional e internacional. Doctor Eric, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Yolanda. Pues un gusto y un placer estar con ustedes. Igualmente. Gracias por su participación. Doctor Ochoa, ¿nos escucha? Nosotros no lo escuchamos. ¿Será que podemos revisar el micrófono del doctor? ¿Algo está sucediendo? ¿Será que si el doctor se sale de la sala y vuelve a entrar de pronto? Ok. Bueno, pero para ir avanzando y realmente pues el tema que hoy nos reúne en este día tan especial, que es el tema de la microbiota intestinal. Bueno, imagínate, Eric, que cuando pues estábamos leyendo acerca de todo esto de la microbiota, me encontré con una frase que fue dada por Hipócrates hace tantos años, donde decía que toda enfermedad comienza en el intestino. Imagínate hace cuántos años pudo haber dicho Hipócrates esta frase y hoy día sigue cobrando fuerza y quizás cada día más. ¿Qué piensas tú de esa frase? ¿Cómo empezaríamos un poco como a desarrollar esa frase y esa aplicación clínica que puede tener hoy día? Muy bien, pues hay muchas oraciones que el día de hoy con tantos avances cobran más sentido, ¿no? La cuestión de entender de que los alimentos podrían ser tu medicina, creo que también es una de las oraciones más emblemáticas. Así es. Y recuerda entendiendo que cada uno de ellos tiene un nutriente que seguramente va a aportar más que energía, ¿no? Sabemos que algunos componentes inclusive se conocen como fitoquímicos y regulan algún fenómeno fisiológico, controlan alguno patológico, y bajo esta lógica, pues, existen microorganismos que el día de hoy los entendemos mejor y entonces sabemos que podrían estar encargados más allá de solamente llevar pues ciertos procesos de digestión, de fermentación. Sabemos que esa microbiota intestinal es una de las que más nos interesa el día de hoy, contribuye en la digestión de nutrientes, en la absorción de los mismos, pero cada vez más le hemos encontrado aplicaciones y comprensión desde la capacidad que tienen esos microorganismos de sintetizar enzimas, a lo mejor de generar ciertos metabolitos activos, y por lo tanto, si bien nos hemos enfocado en la microbiota intestinal, entenderla para saber el funcionamiento correcto o ciertas patologías gastrointestinales, tienen muchas aplicaciones. Doctor Ochoa, ¿ya está con nosotros? ¿Sí me escuchan ahora? ¡Qué maravilla! Sí, señor, bienvenido. Perfectamente lo escuchamos. Ok, bueno, pues no sé qué fue lo que preguntaron, porque... Empezamos, le estaba diciendo yo a él que empezáramos un poco a desarrollar acerca de esa frase que fue dada por Hipócrates hace bastantes años, acerca de cómo él decía que toda enfermedad comienza en el intestino. Entonces le estaba pidiendo un poco a Eric que me ayudara a desarrollar esa frase y su aplicación clínica hoy día, que sigue cobrando tanta fuerza. Entonces ya nos contextualizó Eric un poco acerca de esto. Ahora quisiera, doctor, que claro, vamos a empezar a abordar este maravilloso mundo de la microbiota. Empecemos por lo más básico y es definir qué es la microbiota, cuáles podrían ser sus características, y algo que de pronto a veces llama mucho la atención es pensar si la microbiota intestinal es el mismo microbioma intestinal. Bueno, ese es un aspecto muy interesante en algunas áreas, porque definitivamente, o sea, lo que es microbiota y microbioma, pues son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? O sea, cuando tú te refieres a microbiota, pues prácticamente te refieres al grupo de diferentes bacterias, pero no solamente bacterias, hay otro tipo de organismos de tipo unicelular y multicelular que prácticamente son parte de esta microbiota. Ahora, algo que también es muy importante es que sí debemos de enfatizar que la microbiota no solamente está localizada en el área intestinal, sino que tenemos microbiota en diferentes partes del organismo, porque en muchas ocasiones, inmediatamente cuando hablamos de microbiota,
inmediatamente vemos, yo creo que al intestino, y realmente eso no es lo que habitualmente debemos entender. Hay microbiota en la piel, hay microbiota en el sistema genitourinario, por supuesto, hay microbiota en la boca, que es parte del sistema digestivo, pero también hay microbiota en lo que es el sistema respiratorio, y una microbiota muy característica, que es la microbiota definitivamente del área vaginal, que es muy característica. Ahora, sí, definitivamente sabemos más, y en las últimas 2 décadas se ha estudiado más en referencia que lo que es la microbiota de tipo intestinal, pero también hay una diversidad muy importante que se ha descrito en relación a lo que es el intestino superior, el intestino inferior. O sea, no es lo mismo, no la misma microbiota que encontramos en el intestino delgado que en el intestino grueso, definitivamente. Ahora, esto en términos generales, pues no vamos a escribirlas cada una de ellas, ¿no? O sea, pero definitivamente lo que sí debemos también de conceptualizar es que cuando nos referimos a microbioma, es prácticamente a la situación de tipo genética, a la evolución de cómo esta microbiota en un momento dado va evolucionando. Ahora, esto es algo también muy significativo. La microbiota evoluciona genéticamente mucho más rápido que el propio organismo, lo que en un momento dado crea una serie de complejidad. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la adaptabilidad que tiene a los diferentes mecanismos gastrointestinales que en este caso se han identificado. Pero esto es algo que definitivamente también debemos de entender en muchos de los aspectos, ¿ok? Y los beneficios que puede ofrecer la microbiota intestinal son los mismos que puede ofrecer el microbioma. Bueno, no. Aquí estás hablando de 2 características muy diferentes, ¿no? O sea, una de ellas se refiere a lo que es evolución. Y la microbiota prácticamente es un, vamos a decir, el grupo de bacterias que en términos generales, pues obedecen a esta secuenciación de la genética que está básicamente conceptualizada por el microbioma. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso básicamente, si lo queremos entender desde el punto de vista de la medicina natural o de evolución, o la evolución en un momento dado en este caso de lo que es el ser humano, pues prácticamente obedece a una capacidad de adaptación. Los genes, sobre todo el microbioma en la microbiota, básicamente lo que ayudan es a prepararla para que en un momento dado tenga poder de adaptabilidad. Y eso definitivamente va ¿en qué? Va en relación con las diferentes agresiones que tiene de los diferentes, de la multiplicidad de agresiones que esta tiene, hablando de antibióticos, hablando del tipo de alimentación, hablando o sea, por mencionar prácticamente 2 de los más importantes, entre otros muchos, ¿no? Bueno, entonces, usted tiene un tema muy importante. Dime, Eric. Sigue, por favor. Complementando un poco esta cuestión de la diversidad de términos, cuando el doctor Ochoa menciona esta cuestión de los genes, ¿no? Si visualizamos un poco más, se convierten a proteínas. Entonces, imaginen la cantidad de proteínas, enzimas, transportadores que están aportando esos microorganismos. Incluso esas enzimas y transportadores generan metabolitos. Entonces, cuando hablamos del microbioma, hablamos de una serie de componentes químicos, ya no organismos viables, que están contribuyendo en muchas cosas. Cuando lleguemos a la parte de la definición del probiótico, el prebiótico, el simbiótico, se empieza a usar el día de hoy el término de posbiótico, que pueden ser esos componentes químicos que ahora estamos hablando de microbioma, ¿no? Mejor estamos intentando una formulación de microbioma, ¿no? En esos posbióticos. Llegaremos a un punto en donde tengamos que debatirlo y comentar acerca de ello. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a pensar en que si tenemos una microbiota intestinal que ha sido afectada por diferentes factores, pues esa microbiota, en la medida en que va dañándose o va deteriorándose, puede llegar a causar precisamente la enfermedad, pero también en la medida en que cuidamos esa microbiota, en que podemos darle, digamos, un cuidado importante, también allí radica la salud. Y finalmente, alrededor de eso gira nuestro conversatorio, y es algo que esperamos que hoy nuestros asistentes, cuando terminen este conversatorio, tengan ideas muy claras con respecto a eso. ¿Qué favorece la salud desde la microbiota y qué puede llegar a ocasionar la enfermedad desde la microbiota? Adelante, Eric. Hay muchísimos factores, ¿no? El clásico ahorita que mencionaba el doctor Ochoa de otras áreas, ¿no? La genoturinaria, pues un bebé se puede dotar de microbiota
pues por el simple hecho de nacer de forma de parto natural y no por cesárea. El desarrollo del bebé, exponerse a factores ambientales, pues seguramente le va a dotar de una microbiota muy particular, la alimentación. En la edad adulta va a haber muchos factores. Yo me especializo en los fármacos y algo que quisiera comentar acerca de los fármacos es que tenemos una visión un poco errónea, ¿no? Si como son microorganismos, seguramente son bacterias y todo aquel antiinfeccioso, específicamente antibacterianos, van a afectar a tu microbiota, pero hay muchísimos más fármacos que también afectan a la microbiota, ¿no? Y creo que son aspectos que dejamos de largo. Nos cerramos en decir los antibióticos son los que van a afectar a la microbiota cuando, y si tú consumes inhibidores de la bomba de protones, si eres un paciente diabético, ¿qué pasa si consumes un anticancerígeno, ¿no? Entonces hay una serie de factores. Los nutriólogos desde su área seguramente apostarán a el tipo de alimentación, si es de proteína de origen animal o vegetal, ¿no? Habrá muchos factores y ahí creo es donde la microbiota se convierte en un problema multidisciplinario. Ok, ahí podemos hablar, por ejemplo, y quisiera que alguno de los dos me explicara el término de disbiosis. ¿Qué es una eubiosis y qué es disbiosis? Para a partir de eso también empezar a generar otra parte de nuestro conversatorio. Bueno, cuando tú hablas de eubiosis, pues el término te lo está diciendo, estás hablando de una homeostasis, de una normalidad, que propiamente se refiere en lo que es, básicamente en estos casos, cuando tú te refieres a microbiota, te refieres a la cantidad, en este caso, de bacterias que existen tanto desde el punto de vista patógenos como de protectoras. Ahora, por supuesto, cuando te refieres al término de disbiosis, pues el término en sí lo dice, es una alteración. Y prácticamente disbiosis desde el punto de vista simple se define como una alteración de la microbiota o es simple y sencillamente una microbiota alterada. Ahora, ese es un término muy amplio, ¿no? Cuando tú lo ves de esa manera, porque realmente hay que ver qué es lo que hay atrás de una alteración de la microbiota. Y definitivamente lo que en un momento dado, en la actualidad más se ha relacionado con una alteración de la microbiota es definitivamente el tipo de nutrición que los individuos tienen. Porque si en un momento dado nosotros vamos a años o miles de años atrás, pues realmente la microbiota no estaba tan alterada como ahora nosotros en un momento dado se ha identificado. Prácticamente lo que yo te puedo decir es que la microbiota en estos momentos está desde el punto de vista relacionado con enfermedades, con casi todas las enfermedades que puedan venir a tu imaginación. Incluso yo cuando hablo en mis charlas, cuando nosotros históricamente nos hemos referido a cuáles son las causas de una enfermedad, siempre hemos hablado de que son de causa genética o que puede ser de causa inmunológica. Ya posteriormente utilizamos que puede ser un componente de tipo epigénico, pero en estos momentos nosotros ya podemos realmente hablar con mucho más evidencia de que la disbiosis o un aspecto de la alteración de la inmunomodulación de la microbiota también está considerado como uno de los componentes de muchas patologías. Por supuesto, en las enfermedades que en un momento dado nosotros más abordamos desde el punto de vista de enfermedades crónicas de tipo no transmisibles, como es la obesidad y la diabetes, realmente la evidencia es contundente en muchos de estos aspectos. Aquí, por supuesto, hablamos de detalles mucho más específicos, como el número de bacteriodetes, firmicutes, etcétera. Pero prácticamente lo que sucede en estos casos es una alteración de esa microbiota, lo que va a estar relacionado. Y por supuesto, existen mecanismos finos ya detallados, como este incremento de lipopolisacáridos, que prácticamente es lo que en un momento dado es el detonador más importante en relación con este tipo de enfermedades, como es la diabetes y la obesidad. Pero en estos momentos ya están hablando de otro tipo de productos relacionados con las bacterias, que en un momento dado tienen ya una implicación muy importante a nivel de corazón, lo que se habla de que una microbiota alterada puede incluso ya condicionar una insuficiencia cardíaca directamente en lugar de mecanismos cardiovasculares como hasta el momento se ha conocido. ¿Okay? Maravilloso. Bueno, yo no quiero desaprovechar a Eric en este conversatorio porque realmente siempre se ha tenido, lo que tú dices es muy cierto, digamos que se ha creado una asociación muy grande entre el antibiótico y precisamente esa disbiosis, pero podríamos hablar, Eric, de una disbiosis que puede estar asociada a los medicamentos en general, o sea, cualquier medicamento. Háblanos un poco con respecto a qué medicamentos podrían ser potencialmente más dañinos para esa microbiota o todos son iguales. Acláranos un poco eso, me interesa que nos cuentes.
yo desde el punto de vista farmacológico sí quisiera poner eso en la mesa, ¿no? O sea, consideramos que los antibacterianos, obviamente de amplio espectro, van a afectar esa situación de diversidad bacteriana, ¿no? Nos van a llevar a una disbiosis. Pero, ¿qué pasaría con otro tipo de fármacos que a lo mejor condicionan situaciones ambientales muy específicas? El caso de los inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuántos no consumimos estos fármacos indiscriminadamente? ¿Cuáles son esos fármacos, Eric? Digamos, para que nos quede claro. ¿Cuáles son los alcohol, ¿sí? Que son fármacos que seguramente van a afectar la característica de las bacterias de esta diversidad por la modificación del pH que necesitan para estar proliferando, ¿no? Y van a afectarlos. Pero otra cosa desde la farmacología que también les quiero contar es que estamos muy acostumbrados a entender que el hígado lleva gran parte del metabolismo de fármacos, está en una serie de enzimas claves, pero hay otro tipo de metabolismo que se llama de segunda fase, que requiere de cuestiones gastrointestinales y requiere entonces de microorganismos que tienen precisamente las enzimas para hacer conjugación de fármacos. Y de ahí entonces se empieza a entender que la misma microbiota, ¿no? Ya sea en disbiosis o no, podría ser responsable de que una terapia farmacológica X, Y o Z sea eficaz, genere más efectos secundarios o simplemente no tenga eficacia. Y creo que ese es un aspecto que ha quedado ahí en el olvido y que lo tenemos que recuperar diferentes profesionales de la salud. Hablando de esta situación ya muy específico, ¿no? De si sabemos que la diversidad bacteriana es lo que se necesita, tenemos que reflexionar sobre las formulaciones que se van a aplicar. No puede ser que sigamos pensando en que una formulación que tiene un tipo de cepa es la que me va a generar esta diversidad bacteriana, ¿no? Creo que las formulaciones que contengan mayor diversidad de microorganismos o que, como ahorita lo comentaremos o lo comentó ya el doctor Ochoa, tenga un prebiótico, una serie de prebióticos, ¿no? Que también ayuda a la preparación de los que ya de por sí tienes establecidos en tu intestino, pues es la mejor apuesta para volver a restablecer esta diversidad bacteriana. Ok. Eric, si una mujer gestante consume antibióticos que puede llegar a afectarle su microbiota, ¿eso también puede llegar a afectar la microbiota del feto? Sí, seguramente, sobre todo en aquellos fármacos que son, o que tienen esta capacidad sistémica, ¿no? De distribución. Hay algunos que tienen incluso la capacidad de pasar barrera placentaria, algunos no, que se sabe que pueden estar contraindicados, sobre todo cuando pasan esa barrera, pero podría ser, ¿no? Porque como decíamos, no solamente son las bacterias que van a estar en el aparato digestivo, ¿no? Sino en varias partes del cuerpo y tal vez en este organismo, ya sea un embrión o sea el feto, ¿no? Pues podría pasar. Pero antes que se me olvide también, la diversidad de fármacos. Hay estudios que apuestan que la polifarmacia también tiene influencia entre si tienes una eubiosis o una disbiosis. Entonces hay muchos aspectos farmacológicos que tenemos que reflexionar. Muy bien. Bueno, señor, siga, por favor. Hay un par de aspectos muy interesantes que yo creo que sí también es importante para la audiencia que tenga conocimiento. O sea, ya hay estudios bien elaborados en relación con lo que habitualmente sucede con la microbiota desde el punto de vista de la madre embarazada y el producto que en un momento dado va a tener. Si en un momento dado la madre tiene una microbiota que realmente se considera desde el punto de vista general sana, saludable, esta se va a heredar al hijo y el hijo realmente va a ser un hijo que metabólicamente va a ser sano. Pero también se ha observado la situación opuesta, donde en un momento dado, si la madre, por ejemplo, tiene cierto grado de obesidad, tiene diabetes, tiene algunos otros componentes, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente esto puede tener una implicación en la microbiota y esa microbiota va a estar alterada y esto es lo que en un momento dado va a heredar al producto y el producto va a ser un producto que definitivamente va a tener una alteración metabólica. Ahora, nosotros diríamos, pero realmente, ¿cómo entendemos esto? Esto es simple y sencillamente la programación fetal que se ha hablado ya desde hace mucho tiempo, donde nosotros sabemos que los productos que van en un momento dado, van a ser de madres que tengan antecedentes de enfermedades importantes. Se ha visto que ya a lo largo de su vida de estos productos van a tener enfermedades como hipertensión arterial, obesidad o diabetes, y prácticamente lo que se ha tratado de hacer es tratar de en un momento dado ver eso en relación con una alteración a nivel de la microbiota intestinal como tal. ¿Okay?
Muy bien, muchas gracias, doctor, por la ampliación. Y lo último, perdón, y definitivamente es algo que Eri pues tiene mucho más conocimiento al respecto. También hay antibióticos que realmente son utilizados para modificar la microbiota. O sea, porque tristemente nosotros cuando satanizamos una cosa, o la mayoría de en este caso de los profesionales hablan de que algo es malo, no quiere decir que en un momento dado tenga aspectos benéficos. Definitivamente también debemos de entender que hay algunos antibióticos que han sido utilizados sobre todo en pacientes con cáncer, que en un momento son utilizados para restablecer la microbiota. Pero por supuesto esto ha sido estudiado también y definitivamente no sé si en un momento dado quisiera decir unas palabras al respecto, pero no hay que satanizar los antibióticos en un momento dado, ¿ok? Sí, exacto. Está el caso emblemático de la famosa rifamicina, ¿no? Que es un antibiótico que podría generar un restablecimiento de esta diversidad bacteriana, ¿no? Ya hay estudios serios, ya hay sistemáticos, ¿no? Que apuestan a su posible uso exacto. Muy bien. Bueno, quiero invitar a todos nuestros asistentes también para que participen en el chat. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pues estamos aquí súper pendientes de que ustedes también hagamos esto pues activo y podamos transmitir esas inquietudes, esas preguntas a nuestros expertos y asistentes. Bueno, doctor Ochoa, hablemos un poco entonces ya de una manera un poco más cercana y mucho más específica acerca de ese papel de la microbiota. Usted ya lo señaló en el desarrollo de las enfermedades cardiometabólicas. Todo, digamos que sí se ha asociado mucho esa correlación de la composición de la microbiota y la presencia de algunas enfermedades crónicas, como usted muy bien lo dijo, la diabetes, la hipertensión, la misma obesidad. Quisiera que nos ampliara un poco el tema, cuál podría ser esa relación directa y estrecha que hay entre la microbiota, por qué una disbiosis puede llegar a causar enfermedad crónica, cardiometabólica. Háblenos un poco acerca de eso, por favor. Me diste la pregunta más difícil de todas, ¿eh? Al experto, no. Yo tengo que aprovechar a mi experto. No, mira, pues realmente, o sea, por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser muy puntual, ¿ok? Porque realmente pues, podríamos hablar muy largo al respecto. Lo que habitualmente se ha observado ya desde el punto de vista, a nivel, podemos decir molecular, a nivel de alteración de tejidos, es que prácticamente una de las relaciones más importantes, como te mencionaba, ha sido con el tipo de dieta que se considera de tipo occidental, ¿ok? Que prácticamente aquella que tiene comidas procesadas, azúcares refinados altos, y uno de los aspectos muy importantes que se ve en nuestra población, o sea, y en la población mundial, pero sobre todo en México, es la carencia en un momento dado de fibra dentro de nuestros productos o de nuestra alimentación. Ahora, todo esto de una manera u otra se ha mencionado que produce un proceso de inflamación crónica, pero definitivamente esa inflamación es una manifestación muy localizada en el área intestinal, donde prácticamente lo que sucede, hay una pérdida de la integridad de la barrera intestinal. Al perderse esa integridad por diferentes aspectos o diferentes tipos de ácidos grasos que en un momento dado se alteran, como es el caso del butirato y algunos otros productos, ¿qué es lo que sucede? Hay un incremento de unas sustancias que se conocen como lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos definitivamente van a estar relacionados con prácticamente todas las enfermedades. ¿A qué me refiero? Específicamente, esta alteración de la microbiota va a producir problemas a niveles específicos de los órganos, como es el caso del hígado, como es el caso del páncreas, como es el caso del músculo y por supuesto de las arterias, en este caso el sistema vascular. Específicamente se ha visto que produce una resistencia a la insulina a nivel de hígado, que produce en un momento dado una resistencia a la insulina también en páncreas y por supuesto el músculo. Pero se han visto algunos otros aspectos muy específicos y el más importante de esto es el incremento de la inflamación en todos los tejidos y órganos. Esto, por supuesto, va a estar condicionado con aumento de triglicéridos, aumento de acumulación y depósito de grasas, por supuesto, esta resistencia a la insulina, que en un momento dado todo esto va a estar condicionado ¿a qué? A producir enfermedades como es el caso de obesidad, como es el caso de diabetes y definitivamente dislipidemias. Pero es prácticamente esa pérdida de la integridad o es en un momento dado esos bindings que tiene la estructura del epitelio intestinal que al perderse van a permitir el paso de esos liposacáridos que van a definitivamente alterar todos esos diferentes niveles que he mencionado. ¿Ok?
Me surge una duda a mí en este momento cuando lo escucho. Pensemos en un adulto mayor, en ese proceso precisamente del envejecimiento. Sabemos que claramente el envejecimiento también puede llegar a causar alguna, digamos, pérdida de alguna diversidad microbiana, hay cambios a nivel de la microbiota. ¿Esa podría ser una de las causas por las cuales el adulto mayor sufre de enfermedad crónica? O sea, ¿sufre de tantas enfermedades crónicas? Bueno, aquí sucede algo muy interesante. Y si en un momento dado tú ves ves la microbiota de un recién nacido y ves la microbiota de una persona de la tercera edad, prácticamente tienen una similitud muy interesante. O prácticamente ¿cómo se llama? Muy parecidas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Tú sabes que en un momento dado ese recién nacido va a estar expuesto a múltiples exposiciones de lo que es la alimentación, de lo que es el medio ambiente, etcétera. Pero lo que sucede, esto que va a cambiar, por supuesto, y es lo que en un momento dado va a ayudar a que su microbiota pues tenga la consistencia en un momento dado adecuada para poder seguir adelante, ¿no? Ahora, en el caso de la persona de la tercera edad, definitivamente ya no hay un paso atrás, porque es ese tipo de, ¿cómo se llama?, de microbiota que en un momento dado ha sufrido esa evolución a través del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Va a permitir que en un momento dado muchas enfermedades crónicas definitivamente sean mucho más, tengan en un momento dado un desenlace mucho más drástico que en un momento dado que un recién nacido. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Eso va a facilitar y por eso ves que en un momento dado nosotros observamos muchos problemas, como es el caso de algunos tipos de cánceres que podían estar relacionados a esa edad, sobre todo a las personas de la tercera edad, con este tipo de alteración de la microbiota intestinal. ¿Qué es lo que sucede? Que definitivamente lo que es la composición, sobre todo de firmicutes y bacteroidetes, en el caso de la persona de la tercera edad, va a estar alterada en un aspecto mucho más importante que otros grupos de edad. Pero también te voy a decir algo, eso también sucede en el adulto normal, porque en un adulto con obesidad va a tener una microbiota completamente diferente. Y eso no es la misma persona, pero lo que es las enfermedades crónicas van en un momento dado a alterar esa microbiota de esa persona adulta, lo que realmente habla cómo la microbiota se va modificando a través de las etapas de la vida y definitivamente nosotros la alteramos con algunos mecanismos que van a tener una implicación importante en esos aspectos también. Muy bien. Adrián Ortega nos pregunta que si existen protocolos que sean específicos para el tratamiento de la disbiosis o de la permeabilidad del intestino. Adelante, Eric. ¿Quieres que comente? Bueno, definitivamente sí los hay y te voy a explicar cuáles son. Son los estudios que se han realizado con probióticos, en este caso con posbióticos. O sea, ese tipo, lo que en estos momentos se ha visto que en un momento dado pudiera tener una implicación en mejorar las características de la microbiota en estos aspectos, pues independientemente de la nutrición, que realmente es la clave o podemos decir la piedra angular, se ha visto el uso de algunos suplementos, como en este caso el uso de probióticos. ¿Qué es lo que sucede? Se hacen protocolos en base a las características de los pacientes. Por ejemplo, por ejemplo, esta cepa, vamos a decir, esta cepa de lactobacillus lo vamos a utilizar en estos pacientes que en un momento dado tienen obesidad para ver si en un momento hay una mejoría. Lo que ha sucedido es que previamente esas cepas ya se han estudiado en algunos otros tipos de animales, como es el caso muy común en este caso de ratas, o sea, que es lo más común, utilizar ratas que en un momento dado repliquen el metabolismo de los seres humanos. Entonces, cuando en un momento dado ese tipo de protocolos ya son llevados a lo que es en un momento dado los protocolos clínicos en humanos, pues prácticamente es uno de los aspectos más importantes del uso de probióticos es enfocados a restaurar en un momento dado la alteración la alteración que tiene la microbiota o en su defecto mejorar la integridad de la misma. Ahora, no es solamente este tipo de productos, también se ha visto otros productos como es el uso de butirato, algunas de estas cosas, pero propiamente lo que más evidencia en estos momentos tenemos es el uso de algunas cepas de probióticos y actualmente posbióticos
para en un momento dado ver o tratar de ayudar a mejorar este tipo de alteraciones, pero no las va a curar, sino que en un momento dado va a ayudar a que con otro tipo de tratamientos mejore estos aspectos. Ok, muy bien. Veo varias preguntas en el chat muy enfocadas hacia el uso de probióticos. Entonces creo que es el momento para pasar con el experto en el tema. Y Eric, pues hablemos de lo más básico que es el concepto. Háblanos un poco acerca de esa perspectiva futura también que puede haber acerca del uso de los probióticos, los prebióticos. Bueno, empecemos a hablar sobre, creo que esta es la parte práctica de ese uso clínico que frente al paciente vamos a necesitar. Adelante. Voy a comentarles un aspecto que a veces dejamos de largo y es el aspecto tecnológico de la formulación, ¿no? El gran reto que representa el probiótico. Formular un microorganismo viable, vivo, que llegue hacia una región del cuerpo, ¿no? Ese es un reto impresionante. Entonces, bajo eso, pues lo clásico serían fermentados lácteos, ¿no? Que inclusive sucede esta cuestión de la reflexión de si los diferentes pHs gastrointestinales, las situaciones no los están afectando, en qué cantidad llegan. Entonces, la industria piensa en optimizar formulaciones y llevamos a las cápsulas, hablamos de los liofilizados, ¿no? Pero, pues al fin y al cabo, tenemos que pensar en decir, si ponemos un prebiótico que no es un microorganismo viable, sino que es una molécula química, no a lo mejor podemos vencer este obstáculo, ¿no? Él no va a sufrir muchos aspectos del paso gastrointestinal. Y luego la reflexión de, ¿y si los combinamos, ¿no? Si combinamos el probiótico con el prebiótico, entonces entender que tal vez el futuro, ¿no? Cuando vimos que el probiótico era un reto, tecnológicamente, solamente estoy hablando de eso, ¿eh? Sí, sí. Pues démosle a la molécula química, al prebiótico, ¿sí? Que tal vez el prebiótico que llegue correcto ayudará a la proliferación de esos microorganismos que son los necesarios o los indispensables, aunque ya como lo comentó el doctor Ochoa, ¿no? Cada organismo y cada persona y en cada situación fisiopatológica tiene un tipo de organismos muy particulares, ¿no? Pero apostémosle más al prebiótico. Se combinaron y ahí viene el término entonces del simbiótico, ¿sí? Combinar el prebiótico con el probiótico. Muchas industrias farmacéuticas, sin mencionar nombres, los están generando esos productos. Y el futuro podría ser, como decía también el doctor Ochoa, y lo comenté hace rato, el posbiótico, ¿no? Que sería ese microorganismo ya no viable, si lo ponemos en un término muy simple, sería alisado, ¿no? Recuperemos los componentes que podrían ser residuos de proteínas, azúcares, lípidos, ¿no? De esos microorganismos, formulémoslo en tabletas, en cápsulas y administrémoslo. Y creo que ahí solamente estoy hablando del reto tecnológico. Las industrias farmacéuticas han intentado hacerlo. En la parte de la industria alimentaria, las formulaciones tipo suplementos, bueno, pues ahí todavía tiene que haber una mayor reflexión de si están siendo los correctos o no. Si me meto a la parte de la indicación terapéutica, ya también lo comentó el doctor César. Para cada tipo de patología habrá un tipo de microorganismo muy particular. No es lo mismo a lo mejor decir Lactobacillus acidophilus, ¿no? Que a lo mejor Lactobacillus casei o una bifidobacteria, ¿no? Infantis comparada contra otra bifidobacteria. Entonces, para cada tipo de patología, que no es lo mismo decir tengo intestino irritable, tengo a lo mejor una úlcera o tengo a lo mejor diarrea, ¿no? Cada tipo de patología se le tendrá que ver cuál es el microorganismo particular que necesites. Ok, pero escuchándote, ok, está el probiótico que está enfocado tecnológicamente, el que podemos encontrar de una manera industrial, y ese uso de esos probióticos precisamente derivados de las leches fermentadas, del mismo yogur, lo que las nutricionistas hacemos en el día a día, de pronto acudir al kefir, al chucrut, a los encurtidos. ¿Qué tal? O sea, ¿cuál es la visión que tú tienes de ese tipo de probióticos? ¿Sirven? ¿Qué dosis podríamos recomendar? O sea, digamos en la práctica clínica, ¿cómo sería eso? Yo lo vería desde un punto de vista de la disbiosis, ¿no? Que podríamos decir, pues generar un producto fermentado clásico, ¿no? En México tenemos los famosos búlgaros, ¿no? Pues podría generar una diversidad de cepas bacterianas que estén creciendo ahí y administrarlos, bueno, pues sería una mejor opción. ¿Qué es lo que a veces hace la industria? Y también, así como menciono que la industria
intenta optimizar la formulación. También a veces la industria es muy absolutista, ¿no? ¿Cuál es la cepa específica? ¿Cuál es el prebiótico, la molécula química específica para esa formularla, apostarle a esa? Pero estos productos clásicos de fermentación, desde la nutrición y la alimentación gastronómica que tiene cada país y cada cultura, pues también sería algo a lo que podemos apostar. Muy bien. Y con respecto a los prebióticos, digamos que ¿cuál podría ser el futuro de un prebiótico? Rápidamente, pues el prebiótico seguramente se está convirtiendo en un potencial nutracéutico. Muchos productos nutracéuticos ya los contienen, ¿no? Contienen inulina, por ejemplo, Inulina, y es la puerta. Esas moléculas químicas, yo alguna vez escuchando en México, uno de los biotecnólogos que considero referencia en prebióticos, que es el doctor Agustín López Munguía, él mencionaba: hemos entendido desde la biotecnología que la formulación de microorganismos vivos, es decir, probióticos, resulta un reto a pesar de tantos adelantos, ¿no? Tal vez el componente químico que es el prebiótico es el que podamos formularlo y optimizar a que ayude a la proliferación de esos microorganismos que realmente quieres. Ok. Aquí hay una pregunta de Brita Ninoska. Ella nos dice, ¿cómo se calcula la dosis de probióticos? Se indican 5 gotas cada día hasta el año, pero ¿hay alguna dosis específica? No hay dosis. Mira, solamente agregando un poquito a lo que estaba mencionando Eric, hay un par de detalles muy importantes que van en relación con lo que es la dosificación de los probióticos. Lo primero de ellos es que hay que estar seguro de la cantidad que tenga, porque acuérdate que de eso se habla en millones de unidades. Millones. Y exactamente, entonces la referencia es que habitualmente 10 a la 10, o sea, 10 millones son de las cantidades más adecuadas en un momento dado, pero esto va a depender del tipo de procesamiento que el laboratorio tenga. Entonces, ese es un aspecto muy importante que en un momento dado, cuando en un momento dado tú selecciones un probiótico, debes de ver que la cantidad realmente que tenga, en este caso de bacterias, sea realmente importante y esté dentro de esos parámetros de casi los 10 millones. El otro aspecto también que es muy importante es el tiempo que tú le vas a dar al probiótico. Si ustedes observan muchas ocasiones cuando ves los estudios que se han hecho con probióticos, algunos de ellos tienen que 5 semanas, que 6 semanas, etcétera. Lo ideal para que un probiótico empiece a actuar no puede ser utilizado menos de 8 semanas. Si tú utilizas un probiótico menos de 8 semanas, prácticamente lo que estás haciendo es tirando tu dinero a la basura, porque básicamente la evidencia ha demostrado que empiezan a actuar a partir de ese tiempo y es cuando en un momento dado hay resultados muy favorables. Por eso cuando nosotros vemos estudios de 5 semanas, 6 semanas, pues realmente son muy, no puedes realmente ver que sea un estudio desde el punto de vista estadístico tan favorable. Entonces, cuando ya ves estudios de 13, 14, 20, 50, un año, pues sí, definitivamente ya tiene un poquito más de evidencia o en un momento dado de valor estadístico. Pero son factores que en un momento dado hay que valorar. Otro aspecto que también en un momento dado las personas que utilizan probióticos, en este caso, es que realmente no porque el probiótico sea más caro significa que sea mucho mejor. Lo que yo siempre les he indicado es que si en un momento dado a ustedes les gusta algún probiótico, vean cuál es la evidencia que en un momento dado hay atrás de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos laboratorios patitos que desafortunadamente es fácil crear este tipo de productos y no hay mucha complejidad cuando en un momento dado quieres crear un producto que realmente no va a tener ningún valor ni va a tener ninguna aplicación realmente. Entonces, la evidencia que existe atrás de estos productos es muy importante. Entonces, esos son aspectos que deben de valorar cuando prescriban o en un momento dado recomienden el tiempo que lo van a utilizar, ¿ok? ¿Para qué lo van a utilizar? La cantidad que en un momento dado está reportando este tipo de producto y la evidencia que este laboratorio tenga atrás de sus productos son situaciones que definitivamente deben de ver. Excelente. Ahora, por aquí vi una pregunta, ¿sí puedo contestarla? Tú eres la que estás a cargo de las preguntas. Bueno, adelante. Voy en orden para dar la oportunidad. No, es ok, Yoli, no hay problema. Adelante. Bueno, vamos con Stephanie Chaires, que precisamente nos está preguntando acerca de ese reto del manejo del paciente oncológico, ¿no? Entonces nos dice, cuando ese paciente con cáncer se encuentra en tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, ¿la recomendación de probióticos es suficiente para el mantenimiento de su microbiota? Bueno, déjame decir algo.
hay que entender algo con ese tipo de productos. Estos son productos que se consideran, por eso es que incluso el nombre no está ni definido de este grupo. Unos les dicen suplementos, otros les dicen alimentos funcionales, otros les dicen complementos. Técnicamente este tipo de productos, pues si lo queremos ver desde el punto de vista médico, es realmente un suplemento, un complemento a un tratamiento que el paciente tiene. Sí. Definitivamente le va a ayudar más al paciente que le des este tipo de producto, en este caso, sobre todo un paciente que está sometido a quimioterapia, radioterapias que prácticamente le hacen pedazos y le destruye todas las células, incluyendo muchas de esas que están localizadas a nivel de intestino. Entonces, prácticamente esto va a ser un aporte en un momento dado. Va a tener una respuesta favorable, probablemente en algunos pacientes sí, en algunos no, pero definitivamente es algo que se contempla desde el punto de vista de manejo de algunos pacientes cuando tienen este tipo de evolución y cuando tienen cánceres de larga duración. Ok. Y ahí complementando un poco, perdón, Yolanda, Sí, no. es una visión a veces muy reduccionista, ¿no? Tiene tratamiento de quimioterapia. Hay diferentes tipos de quimioterapéuticos, diferentes tipos de oncológicos. Regresando un poco a la parte de decir, y si el tipo de oncológico que tú estás consumiendo requiere de un tipo de bacteria para el metabolismo del fármaco, en oncológicos hay el caso de lo que se llaman profármacos, fármacos que se tienen que metabolizar para volverse activos. Si ese tipo de bacteria no existe, ¿no? O si ese tipo de bacteria a lo mejor ocasiona un metabolito tóxico, entonces no es simplemente decir, la quimioterapia está dañando a lo mejor a la microbiota, pongamos el prebiótico para que la restablezca. Realmente se necesita ese probiótico para ese tipo de oncológico. Y otra cosa también es que recordemos que sí hay contraindicaciones de los probióticos en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que un paciente a lo mejor esté recibiendo radioterapia, estés comprometiendo a lo mejor el sistema inmune y le pongas un probiótico, podría ser una posible contraindicación o una potencial efecto secundario. Pues hay que reflexionar mucho estas generalidades, ¿no? Decir, en cáncer tenemos que restablecer esa microbiota con probióticos. Cuidado. Claro, y ahí, por ejemplo, podría haber un riesgo potencial de, por ejemplo, translocación bacteriana. Yo me acuerdo en mis épocas de práctica con mis pacientes con VIH y SIDA, éramos muy prudentes en el uso de los probióticos precisamente porque cuando tenían esos linfocitos CD4 muy por debajo de 150 podría haber un riesgo grande de translocación. Entonces, ese concepto sigue vigente y se podría aplicar y se podría de pronto proyectar hacia el paciente oncológico también, Eric. Yo digo que sí, claro. Y bueno, pues el punto que a lo mejor también quisiera comentar, ya los dijo César, ¿no? Sepamos cuál es el tipo de microorganismo que tú quieres usar para ese tipo de tratamiento oncológico, porque no simplemente todos van a restablecer esta integridad, ¿no? De la barrera intestinal. Muy bien. Bueno, Johanna Rojas nos hace una pregunta muy relacionada con el tiempo de uso del probiótico tras infecciones repetitivas. El doctor César ya nos respondió esa pregunta, nos dice que no menos de 8 semanas. Bueno, Lucy Amparo Rusi nos pregunta que cuál es la forma de recomendar el consumo antes, después, durante las comidas. ¿Hay algún tiempo específico para recomendar ese uso de probióticos? Pues si fuera una cuestión a lo mejor de apoyar al paso gastrointestinal sería con los alimentos, ¿no? Este formulado, ya lo que hace rato César, ¿no? El ejemplo de las compañías Patito, yo les pongo un ejemplo de cómo sí se piensa mal a veces. No es posible que un probiótico, un microorganismo, se haga en un comprimido tipo tableta. O sea, tecnológicamente eso es un error, ¿no? Y hay compañías que están fabricando probióticos en tabletas, o sea, no tiene lógica. Todos los probióticos formulados por la industria farmacéutica generalmente son cápsulas, donde recordemos que hay una capa entérica que lo va a proteger, o son liofilizados, y tal vez la ingesta junto con alimentos contribuya a que no sean tan afectados por las condiciones gastrointestinales hasta su paso al intestino. Okay. Doctor, sí, ¿nos iba a decir algo? Sí. Sí, yo iba a comentar algo porque ahí había una pregunta muy interesante que siempre la hacen en relación con el proceso de, por aquí está, permítame. Uy, se me movió.
Ok. Oh, no, parece que ya la contestaste. No, aquí está. ¿Cuánto tiempo se debe ofrecer probióticos comerciales posterior al uso de antibióticos para regenerar la flora intestinal? Pues prácticamente es lo que habías mencionado, pero también hay un aspecto mucho que se utiliza en el caso de utilizar medicamentos y la gente así lo refiere como desparasitar a un individuo, ¿me entiendes? En un momento dado. Es algo que es un concepto que hay que tener mucho cuidado, porque yo les digo que tradicionalmente esto, más que una indicación médica, es algo cultural nuestro, ¿me entiendes? Porque realmente a los individuos humanos no se les desparasita, ¿no? O sea, porque si el individuo tiene una infección por parásitos, pues se debe de tratar como tal. Pero el simple hecho de que en un momento dado tú le digas a alguien, ¿sabes qué? Pues ya te toca que te desparasite, no es así la situación. El detalle es que en muchas ocasiones al utilizar este tipo de producto, lo que sí podemos hacer es en un momento dado alterar la microbiota, porque prácticamente recuerden que muchos de estos productos, pues sobre todo los que se utilizan para parásitos, son muy agresivos. Entonces, técnicamente podemos ocasionar una alteración de lo que es la mucosa como tal de la barrera y destruir lo que es las biopsias intestinales, y en su defecto podría afectar realmente a la microbiota más que incluso algún otro tipo de productos. Entonces, si realmente un medicamento para parásitos no está indicado, pues realmente no hay que considerarlo como tal. O sea, nosotros tradicionalmente sabemos, en un momento dado tenemos la sospecha de que un paciente pues tiene alguna infestación por algún parásito o algo, que lo que tenemos que hacer es hacerle sus copros y definitivamente ver si en un momento dado estos salen positivos y a partir de ese momento pues ya el tratamiento adecuado. Pero esto no es algo que no debemos de hacerlo como una rutina o algo que ya te toca, o sea, prácticamente porque en un momento dado, esos son algunos de los aspectos que no se tiene mucho estudio en referencia si pudiera dañar la microbiota, pero prácticamente si nosotros vemos el compuesto químico de ese tipo de productos, pues realmente desde el punto de vista técnico y farmacobiológico sí pudieran producir una destrucción importante. Y yo creo que, Eric, tú tienes más conocimiento al respecto de esto. Sí, quiero retomar un aspecto que comentaron también. Sé que hay tantas preguntas, ¿no? Y tantos puntos que queremos cubrir. Hace rato mencionabas, Yolanda, el aspecto del reto, ¿no? ¿Qué vemos hacia el futuro? Pues el reto es entender que hay muchas áreas de oportunidad. Si dejamos un poco a la industria farmacéutica, como decías hace rato, ¿no? Las formulaciones clásicas de cuestiones gastronómicas. En México no solamente tenemos a los búlgaros, tenemos el caso del pulque, ¿no? Que he olvidado, el tepache, ¿no? El pozol y cientos de productos fermentados, claro, alcohólicos algunos, ¿no? Pero al fin y al cabo están ahí, ¿no? Hay que hacer los estudios para ver si podrían ser la forma de estar generando una diversidad bacteriana. Otro reto es entender que el estudio de esta microbiota no es sencillo, ¿no? Se necesitan técnicas moleculares para llegar a saber qué tipo de cepa bacteriana tiene, pero la biología molecular se está acercando cada día más. El caso del COVID-19 nos lo demuestra. Entonces, habrá más estudios moleculares que nos lo permitan, pero es un reto que tenemos a futuro. Y creo que esos aspectos son cosas que los diferentes profesionales de la salud tienen que reflexionar, colaborar en equipo y generar posibles opciones. Muy bien, precisamente relacionado con lo que estás diciendo, me encanta algo que dice Liliana Marcela León, y es que dice, debemos de rescatar esos efectos nutricionales de muchas de nuestras preparaciones ancestrales, ¿no? Seguro por también la evolución, la tecnología, nos hemos enfocado ya en lo que está hecho, lo que está preparado, pero ¿cuántos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, seguro tenían una mejor microbiota también relacionado con el consumo más sano de alimentos y con alimentos mucho menos procesados, ¿no? Porque sabemos que claramente hay un factor nutricional que influye muchísimo y es el consumo de los alimentos procesados, ultraprocesados, que están directamente relacionados con esa disbiosis intestinal también, como el mismo doctor Ochoa nos decía, que definitivamente la dieta es un factor, que es un factor modificable, que es un factor clave, que influye claramente en esa configuración de la microbiota intestinal y que se debe convertir en una potencial estrategia terapéutica para regular y para poder mejorar también esa microbiota intestinal, ¿no? Entonces, muy relacionado con lo que estás diciendo, Eric. Muchas gracias. Una última. Dentro de los productos que se consumen minerariamente, recordemos el uso de alimentos que tienen estos componentes químicos que seguramente son prebióticos. Entonces, sí, ahora los nutriólogos manejan mucho el término de alimento funcional.
y no Sí. forzosamente va a ser un nutracéutico, no puede ser un alimento tipo el epazote, ahorita que mencionaba el doctor Ochoa, ¿no? Desparasitarnos, en México usamos el epazote, ¿no? Y tiene componentes químicos que tal vez sean antiparasitarios, antibacterianos, y entonces tal vez hay el consumo de ciertos alimentos que están generando un efecto sobre esos microorganismos. Claro, ahí podríamos hablar, por ejemplo, de la fibra, ¿no? Y de la fibra fermentable, de todo lo que, ese efecto que lleva precisamente esa fermentación de esa fibra en la producción de esos ácidos grasos de cadena corta, ¿cierto? Que finalmente van a ser esa fuente de energía para el enterocito y también para una cantidad de efectos positivos sobre la salud humana. Ahora, quiero preguntarte algo que acabas de mencionar y es acerca de los nutracéuticos. Hay una pregunta en el chat que nos pues, está relacionada con qué es un nutracéutico y si nos puedes dar un ejemplo. Pues sin hacer un comercial, el mejor ejemplo de un nutracéutico, ¿no? Pues sería un producto para diabéticos o un producto para personas de bajo peso, ¿no? O sea, es un producto que Recordemos está diseñado para tratar la enfermedad sin que sea un medicamento. O sea, que es un formulaciones alimento. con la concentración, ¿no? De componentes químicos, como decíamos, fitoquímicos, seguramente con propiedades terapéuticas. Okay. Pero a diferencia de un producto clásico, ¿no? Como puede ser un yogur, un fermentado, ¿no? Donde no hay una dosis exacta, donde no hay una concentración que se sepa exacta, en el nutracéutico sí. La reflexión nos llevaría a decir, le apostamos como población, como profesional de la salud, a ese producto de la industria, o repensamos los alimentos que consideramos funcionales, que también seguramente tienen esos componentes. Muy bien. ¿Nos quería decir algo, doctor? Que lo vi con... No, definitivamente lo que estoy de acuerdo con lo que estaba mencionando Eric. Bueno, Lucía del Carmen Rodríguez nos dice, en pacientes con esteatosis hepática, estamos protocolizando desde octubre a pacientes y estamos a los 3 meses viendo grandes cambios en ultrasonido y estudios de laboratorio en pacientes con resistencia a la insulina. La corrección de microbiota intestinal es sumamente evidente. El resultado y sobre todo si está relacionado con síndrome ovario poliquístico, mejora también las condiciones de esos pacientes. Es un comentario, me parece maravilloso que ya también se estén haciendo estudios y que los mismos profesionales de la salud también estén interesados en evaluar en los pacientes, en sus propios pacientes, esos cambios positivos en la microbiota. A propósito de esto, cuéntenos, doctor, ¿qué experiencia ha tenido usted, por ejemplo, en estudios clínicos? Usted que es un investigador, ¿qué estudios existen con respecto a la microbiota y esos cambios positivos? Porque también estamos hablando en positivo en este conversatorio con respecto a ganancias, como por ejemplo en la salud. ¿Para quién es la pregunta? Para usted. Okay. Ok, mira, en primer lugar precisamente estaba leyendo lo que tú acabas de leer acerca de lo que decía Lucía y no sé si sea doctora o nutrióloga, pero definitivamente lo que sí se ha observado es que muchos de estos cambios obedecen más que nada en relación a la pérdida de peso del individuo. Uh-huh. Los resultados más favorables en lo que es esteatosis hepática, ¿ok? Es básicamente cuando se pierde peso. Eso es algo que definitivamente ya se ha observado con diferentes, no solamente con probióticos, sino en su defecto también se ha observado con algún tipo de planes nutricionales, como el tipo de dieta cetogenética, entre otros, o sea, dietas muy bajas en calorías. Lo que nosotros hemos visto en los diferentes protocolos, actualmente nosotros tenemos un protocolo que tiene más de 5,000 pacientes donde se está viendo una cepa muy específica, pero el estudio está haciendo en Rumanía. Por el detalle de por qué se hace no aquí en Estados Unidos es pues por las complicaciones a veces que tienen con algunos de estos productos. Algo que debemos entender es que la situación, sobre todo del análisis de la microbiota, es algo que no es algo que tú dices, ¿sabes qué? Voy al laboratorio, hazme por favor un examen de microbiota. No es así de simple. O sea, Eri había mencionado algo de los aspectos de tipo molecular que prácticamente tiene una implicación muy importante en esto. Uh-huh. Hay laboratorios que incluso aquí en Estados Unidos se tardan hasta un mes en procesarte un tipo de este tipo de muestras, pero países como Europa han avanzado muchísimo e incluso procesan muestras en un tiempo récord de una semana.
Entonces eso facilita mucho para algunos de nosotros hacer estudios no aquí en Estados Unidos, sino fuera de acá, porque realmente vemos que el procesamiento es mucho más rápido y la tecnología es más avanzada. Ustedes deben de entender que en situación de lo que es microbiota, el microbiota no es algo que se acaba de descubrir. Mucha gente piensa que es algo así, qué nuevo. No, esto ya tiene más de 70 años. O sea, la primera vez que alguien habló de microbiota tiene más de 100 años. O sea, prácticamente nosotros sabemos más ahora de microbiota porque en las últimas 2 décadas realmente la tecnología en relación con el estudio de esta área en específico ha evolucionado, pero prácticamente el área, boom, si lo quiere, no, el primer probiótico que en un momento dado fue desarrollado en Japón tiene más de 70 años. O sea, pueden ver ustedes que realmente no es nada nuevo, pero definitivamente a lo que voy es que muchos de los resultados, sobre todo benéficos, sobre todo desde el punto de vista metabólico, en relación en muchos de estos pacientes con la pérdida de peso. Por eso recuerden que parte de que en un momento dado, cuando nosotros hacemos la definición es algo que no concretamos cuando empezamos la charla, pero el grupo de nosotros concluyó que una de las definiciones más acertadas de lo que es microbiota intestinal es prácticamente un órgano endocrino metabólico crítico, cuyos cambios en la integridad y sus funciones se han asociado con una amplia gama de enfermedades. ¿Esto a qué les dice a ustedes? Que prácticamente la microbiota está considerada un órgano funcional. Incluso está considerada como el segundo genoma humano, para que ustedes puedan darse realmente cuenta de la implicación tan exquisita que tiene esta situación de la microbiota intestinal y por qué en estos momentos está haciendo algo tan remarcable en un momento dado de discutirse en estos momentos. Han hecho una similitud como con las huellas dactilares, ¿no? Que cada persona tiene su propia microbiota, como cada persona tenemos nuestras propias huellas, ¿no? Exactamente, es algo que incluso se ha visto que en gemelos no es idéntica, sino que tiene componentes completamente, claro. Sí, es algo muy interesante, por eso se ha definido como el segundo genoma humano, definitivamente. Qué lindo, qué maravilla. El maravilloso mundo de la microbiota. Pregunta para cualquiera de los dos. Para Eric. No sé, o los dos. Hay que aprovechar estos dos recursos maravillosos. ¿Por qué se habla de esos ejes intestino-pulmón, intestino-cerebro, intestino-músculo? O sea, ¿cuál es esa relación tan directa que hay entre la microbiota y los órganos? Bueno, esto lo puedes entender de una forma muy simple cuando ves cómo se maneja el organismo humano. El organismo está completamente regulado por el cerebro. Entonces, prácticamente el cerebro él sabe lo que pasa, lo que está pasando en ese cuerpo. Y de alguna manera tiene que involucrarse en todos los aspectos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las situaciones, sobre todo en el famoso eje intestino, cerebro, etcétera, lo que sucede es que de una forma u otra hay señalamientos que le están diciendo en un momento dado cómo se deben de manejar las diferentes situaciones del tipo de vista metabólico funcional. Lo que sucede es que en muchas ocasiones lo que han tratado de hacer, más que identificar exactamente qué es lo que sucede en estos ejes, ver mecanismos de cómo nosotros podemos evitar que esas conexiones causen problemas y logren un beneficio para nosotros. Esto se ha visto mucho en obesidad, porque prácticamente en la situación de obesidad tratamos de bloquear señalamientos, como en la situación del apetito-saciedad, donde tratamos de bloquear señalamientos a nivel intestinal, que en un momento dado nos van a ayudar a evitar que el paciente tenga la necesidad de estar comiendo. Y por eso ves que incluso no es solamente, hay aparatos que incluso en obesidad tenemos tratamientos para bloquear al vago, al sistema vagal, o algunos otros aspectos para evitar esos señalamientos. Prácticamente lo único que nosotros podemos concluir en ese aspecto es que el cerebro regula todas las funciones del organismo. Y esto se ha visto desde una manera mucho más detallado cuando hablamos de enfermedades como obesidad, como diabetes. Y si ustedes ven, muchos de los fármacos, tanto para diabetes, para obesidad, prácticamente tienen mecanismos que trabajan a nivel intestinal para bloquear señalamientos a nivel a nivel central. Todos los diferentes, incluso los productos que más éxito tienen en este momento en lo que es el manejo de la obesidad y la diabetes, son productos que trabajan a nivel
a nivel intestinal porque están bloqueando señalamientos muy importantes, como es el caso de estos productos nuevos que ustedes conocen, como es la semaglutida, la liraglutida en su momento, y ahora este nuevo medicamento, la tirzepatida, que es un medicamento que incluso ha demostrado hasta el 20 al 30% de pérdida de peso, que es lo equivalente a una cirugía bariátrica, para que vean, y bloquean solamente señalamientos a nivel central. Esa es la forma. No, si lo mencionas de manera muy simple, perdón, ¿no? No, si quieres comentar. Fisiología pura, ¿no? O sea, al final vemos el cerebro muy alejado, sistema nervioso central, pero hay una conexión sistema nervioso periférico entérico y seguramente ahí está la conexión. Exacto. Súmale lo que mencionaba César, ¿no? Todos los componentes químicos señalizadores que no solamente van a causar saciedad, como en este caso las incretinas, ¿no? Hay casos de hormonas tipo la CSK, neuropéptido Y, ¿no? Y tal vez son las bacterias las que están ayudando a su generación. Maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a ir ya finalizando, pero no me quiero ir de aquí sin preguntarles acerca del trasplante fecal. ¿Qué hay de eso? Sí, podría ser una estrategia terapéutica futuro. ¿Qué pasa con eso? Pues ¿Y qué es el trasplante fecal, ¿no? Para que nuestros asistentes también lo entiendan. También es una propuesta terapéutica que no es nueva, ¿no? Muchas veces parece innovadora y la gente piensa que es algo increíble y de ciencia ficción, pero existe, y si hubiera una indicación es para aquellas infecciones resistentes tipo Clostridium difficile, ¿no? Se le ha apostado que tal vez sea el mejor ejemplo de apostarle a esta estrategia. ¿Cómo hacer el trasplante fecal es el reto, ¿no? Si es por una intervención quirúrgica, si es por una formulación, siguen ahí estando postulados de cómo hacerlo. Si nos vamos al punto clínico, ahora sí le daría la palabra al doctor Ochoa. ¿Qué estudios hay sobre él? Definitivamente estos son algunos de los aspectos que por las situaciones de tipo ético, pues no han tenido probablemente la evolución desde el punto de vista de tecnología que nosotros quisiéramos, porque realmente hay mucha implicación cultural al respecto de esto, ¿no? O sea, pues cuando tú le dices a alguien, no, pues te vas a tomar unas cápsulas de tu excremento, pues prácticamente dices, ¿sabes qué momento? Pero el detalle es que el problema es que muchos de los científicos o de la gente que en un momento dado regula estos consentimientos para poder hacer este tipo de estudios, pues aún no están muy de acuerdo con este tipo de ¿cómo se llama?, de terapéuticas que definitivamente han demostrado que en un momento dado pueden ser utilizadas en padecimientos específicos. El detalle es que a raíz de toda esa limitación en los estudios, en un momento dado de estudios largos y por supuesto de una duración larga, pues realmente la información y la evidencia es muy limitada. En su momento algún grupo dijeron, pues ya sacamos la píldora que tiene esas fecales ya iodizadas que se puede utilizar. Se escuchó mucho hace probablemente unos 4 o 5 años y ya después de eso ya no se volvió a escuchar absolutamente nada. Entonces, prácticamente, como lo comentaba Eri, esto es una técnica que ya tiene tiempo de estar ahí, ¿cómo se llama?, de estarse utilizando, pero realmente la aplicación clínica no está disponible en estos momentos. O sea, realmente no puedes ir a ningún lugar y decir, ¿sabes qué? Pues hazme un trasplante. Los resultados que, por ejemplo, se han visto a nivel de animales, pues han sido realmente sorprendentes, ¿no? O sea, hay estudios donde se ven claramente que cuando tú le pones ¿cómo se llama?, le haces un trasplante a una rata de una rata obesa a una rata que no es obesa, pues engorda, y en su defecto, cuando le pones el trasplante de una rata que está saludable a una rata que está obesa, pues esta disminuye de peso. O sea, realmente la evidencia desde el punto de vista a nivel animal está demostrada, pero tristemente por las limitaciones que existe en en lo que es más que nada en relación con este tipo de técnicas que no son aceptadas, pues realmente ha limitado muchos de los aspectos. Ahora, por eso es que ustedes escuchan también mucha charlatanería. Una de las situaciones que deben de tener mucho cuidado es con todos estos ácidos grasos de cadena corta, como es el caso del butirato, del butírico, que en estos momentos hay una tendencia muy importante que dicen que lo puedes adquirir, lo puedes conseguir, lo puedes utilizar para remediar, para en un momento dado mejorar la microbiota intestinal. Cuidado, porque en muchas ocasiones esto realmente, como lo habíamos comentado, no son productos que están desde el punto de vista validados.
El otro problema que nosotros sabemos es que muchos de estos complementos, suplementos, alimentos funcionales, etcétera, no requieren estudios de investigación para que sean en un momento dado puedan permitirse que sean vendidos. En el caso de nosotros acá en Estados Unidos no requieren una prueba de la Federación, de la FDA. Entonces prácticamente es un mercado libre. En un momento dado crea mucha confusión, mucho engaño y hay que tener cuidado y por eso creo que es importante atender este tipo de seminarios o de conversatorios para que tengan clara esta idea, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces ya para finalizar, les voy a pedir a cada uno de los dos que me haga una conclusión, un punto clave que ustedes quisieran que nuestros asistentes se llevaran a sus casas, a sus pacientes, a su práctica clínica. Y les cuento que hay un montón de felicitaciones, hay una cantidad de saludos desde diferentes partes, incluyendo desde Colombia. Hay gente desde aquí viéndolos, enviándoles saludos muy especiales a ustedes y agradeciéndoles porque fue un excelente conversatorio, lo cual también me uno a cada uno de ellos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Cualquiera de los dos. Eric. Bien, yo me quiero despedir invitándolos a la lectura de evidencia científica. Hay una publicación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología que hace un consorcio, ¿no?, sobre el uso de probióticos en enfermedades gastrointestinales. Hay que leerla, está en la revista de gastroenterología en México, ¿no? Y creo que te da una orientación de que realmente en México hay pocos estudios, protocolos, ¿no?, guías de cómo usarlos y te dan una visión con evidencia científica. Y recordemos que hay que apostarle a la medicina, a la nutrición, a las ciencias de la salud basadas en evidencia. Perfecto, gracias, Eric. Doctor Ochoa. Bueno, definitivamente, o sea, comparto lo que menciona Eric. Nosotros como profesionales de la salud debemos de informarnos, o sea, nuestra práctica está basada en la evidencia científica y no en lo que la mala información, ¿cómo se llama?, nos indique cómo hacerlo. Yo creo que independientemente de todo, pues sí, este mundo de lo que es la suplementación es un mundo muy interesante, muy grande, pero definitivamente la piedra angular del manejo en estos momentos de lo que es tratar de restaurar la microbiota intestinal siempre va a ser una nutrición saludable. Y definitivamente lo que es probióticos y posbióticos puede ser una suplementación que en un momento dado nos pueda ayudar en estos casos. Pero hasta el momento son los únicos, es el único, digamos, arsenal que tenemos para esto. Así que lo que debemos de hacer todos nosotros es definitivamente siempre motivar a nuestros pacientes por una alimentación saludable y definitivamente en algunos de los casos que sea viable utilizar este tipo de producto. Y definitivamente informarse y siempre utilizar productos que tengan evidencia científica, que es algo que también es vital para su práctica médica. Bueno, muy bien. Yo también me quiero ir de aquí con una conclusión y es que definitivamente sí tenemos que darle una prioridad muy grande a todas esas opciones terapéuticas de las cuales ustedes nos hablaron hoy, que definitivamente sí favorezcan una microbiota saludable y que se considere también como una estrategia en el día a día en nuestras consultas, no solamente en los pacientes con enfermedades crónicas, sino también pensando precisamente en el mantenimiento y en la promoción de la salud, que de ahí creo que también radica todo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también quiero invitarlos a todos para que lean la nueva guía ESPEN 2023 de enfermedad inflamatoria intestinal, donde por primera vez incluye un capítulo muy importante acerca de microbiota intestinal. Es una publicación de acceso libre para que la consulten, la pueden buscar por Google, tal cual, enfermedad inflamatoria intestinal, guía ESPEN 2023. Entonces también los invito para que la lean. Entonces, fíjense que somos lo que comemos, somos las bacterias que nos colonizan, eso lo dijo un antropólogo alemán en el año 1850 y hoy día todavía sigue cobrando la misma importancia y quizás con más fuerza. Les quiero agradecer a los dos su presencia, les quiero agradecer también esa disponibilidad que han tenido para con este conversatorio, poder traer un tema tan complejo como es la microbiota en términos de que todos los que asistimos hoy acá lo podamos entender y lo podamos